Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 12. Cuanto más cambian las cosas. Notas. Véase el final del capítulo para consultar las notas. Texto del capítulo. Cuanto más cambian las cosas. Descargo de responsabilidad. Juego de Tronos y Campeone no me pertenecen. Solo los estoy usando prestados. El inglés no es mi lengua materna, así que les pido paciencia. Conversación normal. Pensamientos / monólogo interior. Conversación telepática. Dioses / diosas hablando. Gritos. Cantar. Disfrutar. Princesa salvaje. Val corría. No sabía cuánto tiempo, pero seguía corriendo. Su lanza rota se aferraba con fuerza a su mano como si fuera su salvavidas. Su arco había quedado perdido hacía mucho tiempo. Ella, junto con sus compañeros cazadores, se dirigían a encontrarse con una de las tribus río arriba. Daya le había advertido que tuviera cuidado. Algunas tribus habían guardado silencio sin previo aviso. Nadie sabía por qué. Algunos propusieron que se trataba de animales, pero carecían de pruebas. Otros dijeron que eran cuervos, pero la dirección era errónea. No se recuperaron cadáveres y la gente tenía miedo. Las tribus se desplazaban más al sur. Val sabía que cuanto antes se trasladaran al sur, mejor. Pero su guargo había muerto y necesitaban un explorador. Una tribu río arriba había propuesto mudarse con ellos, y como tenían un guargo, Val aceptó. Pero cuando la tribu no se presentó en el lugar acordado, Val empezó a sospechar. Envió a Rick de vuelta al campamento para avisar a todos. Debían reunir todo lo que pudieran y estar listos para partir en cuanto ella regresara. Acto seguido, se dirigió hacia el último lugar donde se sabía que había estado la tribu. Una decisión de la que ahora se arrepentía. Debería haber retrocedido al encontrarse con el primer no muerto. No sabía por qué decidió seguir adelante. Tal vez era la pasión de la juventud. Tal vez el ansia de respuestas, para finalmente conocer a su enemigo. Pero eso no cambiaba el hecho de que debían haber retrocedido. Tile fue el primero en morir. Era un cazador veterano, pero aún así no estaba preparado. Sus ataques fueron inútiles. Cuando la niebla se disipó y vio al inmenso ejército, supo que ya estaban muertos. La tribu de la parte alta del río había muerto y se había unido al ejército de los no muertos, y pronto correría la misma suerte que ella, su tribu y su hermana Daya. Era demasiado tarde para ellas, pero no se rendiría y permitiría que esos monstruos se apoderaran de su hermana. Pidió replegarse y sus amigas la siguieron. Empezaron a correr hacia el saliente rocoso en busca de refugio. Cuando llegaron allí, ella agarró por el hombro a uno de los cazadores, que estaba a punto de convertirse en hombre. Sé que, vamos a servir de cebo. Corre hacia nuestro campamento. Cuéntales lo que viste y asegúrate de que se dirijan al sur. No nos esperes. Dile a Daya, su voz se quebró al reconocer a su hermana. Dile a Daya que nos volveremos a ver si sobrevivimos. Dile que se una Mance, como ella quería. La supervivencia de nuestra tribu está ahora en sus manos. Dijo, mirándolo directamente a los ojos para transmitirle la gravedad de su situación, aunque no fuera necesario. Otro cazador, Barrick, la agarró del brazo. Vas a sacrificarnos. Val retiró el brazo con fuerza. Estaré aquí contigo. Necesitamos darle tiempo a Seke para que regrese al campamento. Y elegiste a este chico. Cualquiera podría haber corrido hacia el campamento, y elegiste a este chico verde. Val miró a su alrededor y vio que nadie estaba dispuesto a servir de cebo. Las ganas de vivir eran fuertes. Miren más allá de las rocas, malditos. La muerte está ahí, y ninguno de nosotros vivirá para ver la puesta de sol. Pero nuestros hombres no tienen por qué morir. Sé que es nuestro mejor y más rápido corredor. Nadie tiene más seguridad que él en la nieve. Puede advertir a la tribu, pero solo si le damos suficiente tiempo. Podemos discutir sobre quién corre como viejos amigos o luchar por la vida de nuestros hombres. Podemos presentarnos como candidatos, sugirió Rorik, y llevar a esos muertos vivientes de vuelta a nuestro campamento. Ni hablar. Barrick parecía dispuesto a discutir, pero otro miembro de la tribu lo sujetó por el hombro.
Miró a su alrededor para ver los rostros de todos los cazadores y gruñó. Será mejor que corras rápido, muchacho. Cuando vuelva, si sigues ahí, te mataré yo mismo. Zeke asintió temblorosamente y Barrick se giró hacia ella. ¿Cuál es el plan, oh glorioso líder? Val ignoró su tono y comenzó a planear. Val, junto con todos los cazadores, debía atraer a los muertos vivientes y moverse en dirección contraria, mientras que Zeke debía esperar la oportunidad y correr hacia el campamento. De vuelta al presente, todos sus compañeros habían sido capturados y probablemente muertos, y ella estaba sola. De repente, el suelo frente a ella estalló y la arrojó al suelo. Intentó ponerse de pie, pero estaba desorientada y no podía mantenerse en pie. Para cuando recuperó la conciencia, estaba rodeada de muertos vivientes, pero estos no la atacaban. De repente, se separaron como si dejaran paso a alguien. Un caballo no muerto apareció ante sus ojos, pero sobre él cabalgaba el demonio de los cuentos. Pálido como la nieve, con una corona de hielo sobre la cabeza, el demonio vestía una armadura que también parecía estar hecha de hielo. Era un caminante blanco. Otros le seguían, pero eran diferentes. Ninguno llevaba la corona, y algunos ni siquiera llevaban armadura. Los demonios descendieron de sus caballos, y Val sintió de repente la pérdida de su lanza. Le temblaban las rodillas. Vio movimiento con el rabillo del ojo y, para su sorpresa, algunos de sus compañeros cazadores aparecieron con vida. Barrick fue traído hacia adelante, y el demonio alzó la mano como pidiendo algo. Uno de los caminantes le puso algo pequeño en la mano. El demonio agarró a Barrick por el hombro y le clavó el objeto en la nuca. Barrick lanzó un fuerte grito y comenzó a forcejear. El demonio lo soltó y se puso a observar. Val no pudo soportar la escena, pero aún así no pudo apartar la vista. La escarcha comenzó a formarse alrededor de su cabeza, y pronto sus gritos se apagaron. Barrick emitió un leve gemido antes de quedarse inmóvil. Así es como los caminantes blancos resucitaron a los muertos. Se atrevió a mirar al demonio y presenció algo parecido a la decepción. Él hizo otra seña, y otro cazador se adelantó, repitiéndose el proceso con el mismo resultado. Ninguno de los cazadores retrocedió, y Val empezó a preguntarse cuál era el sentido de todo aquello. Pronto le tocó el turno, y Val sintió la mano gélida del demonio sobre su hombro. Pronto se uniría a sus compañeros cazadores, pero se negó a inclinarse. Miró al demonio con furia y le escupió. «Haz lo peor que puedas, demonio». No fue tan fuerte como esperaba. El demonio no dio señales de oírla y simplemente le clavó el material desconocido en la base del cuello. Val sintió que todo su cuerpo se congelaba y luego ardía. Había pasado 18 años en el norte, pero jamás había experimentado un frío tan intenso. También le ardía la garganta, como si hubiera estado gritando durante mucho tiempo. Gritaba. Se retorcía como sus cazadores. No lo sabía, pues solo sentía la cabeza, pero no le sorprendería. La nieve a su alrededor, los muertos vivientes y los caminantes blancos giraban sin cesar. Un túnel blanco comenzó a formarse, y ella se sintió atraída hacia él. Abrió los ojos y vio a su rey de pie frente a ella, extendiéndole la mano. Tomó su mano y se puso de pie. El rey le puso la mano en la mejilla, y ella se inclinó hacia su caricia. ¿Me entiendes? Val asintió con la cabeza. El rey colocó su mano entre sus pechos y pareció satisfecho. Luego, la señaló hacia los dos cazadores restantes, sus antiguos compañeros. Comprendió lo que su rey deseaba. Sintió un cosquilleo en el pecho que se extendió hacia sus brazos y luego hacia sus manos, como algo que anhelaba ser liberado. Se acercó a los cazadores y apuñaló a uno de ellos en el abdomen con las manos. Su mano atravesó al cazador, que quedó completamente congelado. «Lo harás». Su rey soltó una carcajada. Ella oyó un gemido del último cazador y se dispuso a acabar con él. Val el cazador, Rorik, según su mente, intentó pronunciar su nombre, pero ella no lo dejó terminar, y él corrió la misma suerte que su compañero cazador. El rey le obsequió entonces un collar que contenía la aguja que ella reconoció. Era la misma aguja con la que el rey la había apuñalado. Sinsonte. El mundo se desmoronaba. Más concretamente, sus planes meticulosamente trazados se venían abajo antes de que pudiera ponerlos en práctica.
Había logrado acceder al consejo privado, había establecido una incipiente red de espionaje con prostitutas y trabajaba para aumentar su riqueza a costa de la pobreza del reino. El caos es la escalera. Pensó. Era simplemente el hijo de un señor feudal de poca monta. No tenía mucho a su nombre, y su encuentro con Brandon Stark demostró que la caballerosidad no tenía cabida allí, pero un hombre con un plan y una buena ejecución puede derrocar a una dinastía. Pero no era demasiado tarde. Podría considerarse positivo que sus planes se desmoronaran antes de que tuviera la oportunidad de implementarlos. De todos modos, no había invertido mucho en el proyecto y podía usar la estructura preexistente para planificar uno nuevo. Pero lo más importante era expandir su red de espionaje en Poniente, y al parecer también en Essos. Tenía prostitutas en la mayoría de las ciudades y fortalezas importantes, pero los sucesos del norte, la Fortaleza Roja y Bravos, le habían demostrado lo terriblemente mal preparado que estaba. Había trabajado para mermar el tesoro real y esperaba endeudar a Trono de Hierro con el Banco de Hierro con la esperanza de comprar el apoyo de este último en el futuro a cambio de pagar la deuda, después de que las principales casas nobles se hubieran destruido entre sí, por supuesto. Ya lo había intentado en el valle y había tenido éxito. Pero ahora que el bastardo había sido coronado rey de Bravos, debía reconsiderarlo. Con el ascenso del bastardo, el norte se fortalecería si no se manejaba con cuidado. Tenía que asegurarse de romper el vínculo. No le costaría mucho, pensó. Después de todo, Eddard Stark había desterrado al bastardo sin indagar demasiado en el asunto. Tendría que avivar el resentimiento latente. Lisa recuperó la conciencia 2 días después del ataque, pero estuvo incoherente la mayor parte del tiempo. La identidad del atacante seguía sin estar clara, pero Lisa no dejaba de repetir lo de los ojos del Stark. Él no sabía qué pensar al respecto. Lo único que estaba claro era que el atacante conocía la carta, una de sus posesiones más preciadas, y uno de sus primeros pasos hacia la grandeza. Era una carta de Lyanna Stark al entonces heredero de Invernalia, Brandon Stark. En ella, le contaba que no podía casarse con Robert Baratheon debido a sus infidelidades, y que había encontrado a alguien a quien amar, por lo que huyó para estar con su amante, Rhaegar Targaryen. Le pedía a Brandon que le transmitiera sus sentimientos a su padre y le pidiera perdón. Le había entregado la carta a Lisa, sin saber que jamás llegaría a su destino. Una simple carta que, de haber llegado a su destinatario, la historia de Poniente sería muy distinta. Le permitió vengarse del salvaje del norte. Nadie sabía de la carta excepto él y Lisa, pero ahora alguien venía a buscarla. Cuando Lisa no dejaba de hablar de los ojos de Stark, él volvió a pensar en la carta. Todo estaba conectado. Lyanna Stark había huido con Rhaegar Targaryen, y era plausible que él la hubiera encontrado embarazada, y ahora ese niño había descubierto la verdad y había venido a buscar la carta. El único consuelo era que el atacante era casi un hombre. Otra teoría era que el atacante era un hijo ilegítimo de Brandon Stark. Antes de poder comenzar a tejer su red de nuevo, tenía que llegar al fondo del asunto. Llegó a su destino y le pidió a la dueña del burdel que le enviara el almuerzo a su oficina mientras revisaba las finanzas. Últimamente no tenía mucho tiempo para dedicarse a su negocio, ya que formaba parte del consejo local y había delegado la gestión diaria en Chataya, la dueña del burdel. Pero aún así, se tomó un tiempo para inspeccionar las finanzas y los bienes para no darle a Chataya la idea de quedarse con parte de las ganancias. Abrió la caja fuerte donde guardaba las escrituras y los libros de contabilidad originales. El señor de Runestone estaba investigando asuntos de la mano derecha. Hojeaba el libro de contabilidad para ver si sus espías tenían alguna influencia sobre los vasallos o, mejor aún, sobre la casa Royase. Estaba mirando el libro de contabilidad cuando oyó que llamaban a la puerta. Una muchacha entró con una bandeja llena de comida y un fajo de cartas. Era el último informe de sus espías. No dijo nada mientras la muchacha dejaba la bandeja sobre la mesa. ¿Alguna novedad, Barda? La chica era su infiltrada en el burdel. Su trabajo consistía en recopilar todos los chismes e información de las prostitutas. También la utilizaba para difundir rumores entre sus objetivos. Ha habido novedades, mi señor, dijo Barda, y Baelish guardó silencio, lo que le dio la señal para continuar.
Barda se inclinó sobre el escritorio y, con un movimiento rapidísimo, saltó por encima de él y le puso una daga en la garganta. Intentó gritar, pero la daga clavada en su garganta le hizo reconsiderar sus decisiones. No comprendía el motivo del ataque. Barda era ambiciosa y disfrutaba de las ventajas de ser su confidente. Ya se ha dado un nombre, dijo ella, y a él se le heló la sangre. Sabía que no se había granjeado enemigos entre los nobles poderosos, y que ocupaba un lugar muy bajo en la jerarquía social. Quienes quisieran matarlo no tendrían fondos para contratar asesinos anónimos. Lo que sea que te estén pagando, te lo duplicaré, negoció. No sabía mucho sobre el pedido, pues lo había considerado poco importante por el momento. Lo único que sabía era que eran increíblemente caros, exigentes con los nombres que aceptaban y siempre tenían éxito. Se decía que uno debía perder la esperanza una vez que la casa de Blanco y Negro aceptaba un nombre. Tomó nota de contactarlos en el futuro para resolver los obstáculos difíciles. Pero todo eso sería irrelevante si no lo abordara ahora. Una vez que se da un nombre, no se puede retractar. No soy más que un simple comerciante, dedicado al negocio de la carne. No creo que se me considere lo suficientemente importante como para merecer la atención de su estimada orden, dijo, pero luego, con falsa bravuconería, continuó. Sin embargo, dado que aún estoy vivo, es inevitable suponer que hay algo que su orden desea de mí. Cabría suponer que es cierto. El hombre tiene algo que el empleador desea. Baelish sintió que la tensión abandonaba su cuerpo. Podía negociar. Y con mucho gusto le proporcionaré lo que su empleador desea. Si pudiera quitarme la daga, con gusto hablaría. Intentó zafarse del agarre del asesino, pero la hoja se le clavó en la yugular. Dejó de forcejear. El hombre tiene en su poder una carta que nunca llegó a su destino. Nuestro empleador desea recuperarla. Baelish estaba desconcertado. Había escondido muchas cartas durante su mandato. Tienes que ser más específica, mi buena chica. No había manera de saber quién se escondía tras la máscara. No sabía por qué, pero estaba ganando tiempo. Nadie revisaría la habitación a menos que llamara a los guardias. Sabían que no debían molestarlo. Pasarían horas antes de que Chataya siquiera se acercara a preguntarle si pasaría la noche allí. La carta en cuestión fue escrita por una princesa a su hermano. La dama nos aseguró que la carta está en tu poder, así que es inútil mentir al respecto. El asesino hizo un pequeño corte en el costado del cuello a modo de advertencia. Baelish gimió, pero su voz fue ahogada por las manos del atacante. Retiraron la mano cuando se aseguraron de que Baelish no haría más ruido. La daga presionó un instante como advertencia. Pero en medio de todo esto, captó la información. La contratista era una dama. Pero más importante aún, el asesino buscaba la infame carta de Lyanna Stark. Sí, lo sé. Desafortunadamente, no lo tengo conmigo. Si me dieras un poco de tiempo, podría encontrarlo. La daga volvió a presionar, sin dar señales de ceder. La única razón por la que el hombre está vivo es por la gracia de poseer algo a lo que no tenía derecho. Si el hombre no lo tiene consigo, entonces no tiene sentido mantenerlo con vida. Baelish sabía que si la carta no llegaba pronto, no vería la puesta de sol. Había trabajado demasiado duro como para morir tan pronto al comienzo del juego. Espera. Si muero, nunca recibirás la carta, razonó desesperado. Los muertos no tienen nada que temer. Nuestro orden se encargará de todo. La respuesta llegó con un tono frío y definitivo. La carta era importante, pero no más que su vida. Si te doy la carta, ¿me prometes que no me matarás?, preguntó. Hubo un instante de silencio, y Baelish resistió la tentación de girar la cabeza. Una vez que se da un nombre, no se puede retractar, repitió el asesino, y un nudo se le encogió en el estómago. Pero me han pedido que te ofrezca algo. A cambio de la carta, se le concederá a ese hombre 1 año para que ponga sus asuntos en orden. El dios de las 1000 caras es paciente, Valar Dwaris. Pero, la mano en su garganta se apretó para recordarle la situación. Continuó en un tono más bajo. El trato es extremadamente atroz. Podría darte la carta y aún así morir. Se esforzó por calmarse. La ira nunca solucionaba nada. Propuso una contraoferta.
te daré la carta y te proporcionaré el apoyo que tu empleador solicite a cambio de mi vida. Te aseguro que soy un hombre de recursos y puedo proporcionarte lo que tu empleador me pida. Podría serte útil. Esperaba que el asesino lo escuchara. La misma princesa envió algunas cartas a su segundo hermano tras la muerte de su padre y su hermano mayor. En ellas suplicaba una tregua. Se desconoce el paradero de dichas cartas desde que salieron de las manos de la muchacha. Un siervo del dios de las mil caras se pondrá en contacto con el hombre dentro de un año. Si el hombre pudiera presentar las cartas, el empleador podría reconsiderar su utilidad. El asesino habló como si supieran que iba a proponer eso. No era mucho, pero podía trabajar con eso. Pero solo si el hombre pudiera presentar la carta mencionada ahora mismo. Está dentro de la caja fuerte, bajo el doble fondo. Finalmente cedió. El asesino simplemente lo obligó a acercarse a la caja fuerte, sin retirar el cuchillo. Luego abrió la parte inferior y sacó la carta. El asesino sin rostro la tomó entre sus manos. Una muchacha le advierte al hombre que si la carta no llega al contratista, vendrán otros siervos del dios de muchos rostros, y no tienen instrucciones de ofrecer ningún tipo de trato. La amenaza era clara. Si quería seguir con vida, la dejaría ir sin dar la voz de alarma. Como no tenía protección contra la orden sin rostro, tendría que acatarla. Asintió con la cabeza en respuesta. Lo entiendo. La daga desapareció de su garganta, y él se frotó la garganta con alivio y también para comprobar si tenía alguna herida. Debo suponer que la casa de blanco y negro ha estado haciendo negocios en nombre de la ciudad de Bravos. La chica simplemente salió de la habitación sin decir una palabra más. Él esperó con el corazón en un puño para ver si el asesino había cambiado de opinión. Esperó lo que pareció una hora antes de relajarse. Se dejó caer en la silla y, tras un instante, abrió una botella de Arbor Gold. Observó el líquido ámbar dentro de la botella antes de arrojarla furioso. No iba a consumir nada que le hubiera traído el asesino. Maldita sea. Gritó furioso. Arrojó la bandeja con la comida contra la pared. Alguien lo estaba vigilando. Alguien sabía que él era uno de los responsables de la guerra. Alguien con suficiente dinero como para contratar a la Orden sin rostro. No se suponía que fuera así. No se suponía que lo revelaran tan pronto. Sus gritos llamaron la atención de los guardias apostados frente a su puerta. «Mi señor», preguntó uno de ellos al ver el estado de la habitación y el almuerzo que decoraba la pared. «Que llamen a alguien para que limpie este desastre», ordenó simplemente. Los guardias sabían que no debían hacer demasiadas preguntas. Guardó los libros de contabilidad y los documentos confidenciales en la caja fuerte antes de reconsiderar si realmente estaban a salvo. No podía llevarlos a la Fortaleza Roja, a la guarida de la araña. El asesino seguramente había visto el libro de contabilidad abierto, y cualquier hombre medianamente sensato podría deducir fácilmente su importancia. Decidió dejar las cosas como estaban por falta de opciones. Necesitaba llegar a la Fortaleza Roja. Su anonimato había desaparecido y allí se sentiría seguro. Necesitaba un plan, o mejor dicho, varios planes. Desde localizar las cartas solicitadas hasta encontrar hombres parecidos a ese bastardo de Snow. El hombre había conquistado Bravos, y el Banco de Hierro no había pedido a los hombres sin rostro que se ocuparan de él. Esto demostraba claramente que la Orden de los Hombres sin Rostro no se atrevía a ponerle las manos encima a Snow. Se preguntó si el muchacho era el responsable del ataque. No sería descabellado suponer que el chico se enteró de la tragedia de su tía y quiso saber la verdad. Si lograba contratar a personas como Snow, seguramente podrían protegerlo de los asesinos. Contratarlo. ¡Qué idea tan inútil! Bravos intentó eso con Snow y terminó teniendo que inclinarse ante el muchacho. Lo tenía todo planeado. Crear las condiciones para una guerra que debilitaría a la casa principal y aunar el poder de las casas menores para acabar con ellas antes de ascender al trono. Pero con la aparición de lo que la ciudadela denominó acertadamente catástrofe, tuvo que replantear sus planes. Lo único peor que podía ocurrir era el regreso de los dragones, y considerando los recientes acontecimientos, no sería descabellado. Sí, necesitaba planes y varias contingencias. El lobo silencioso. Sabía que así lo llamaban los nobles.
Comparado con sus hermanos y su padre, era el más apacible de todos. Siempre sopesaba las consecuencias de sus actos y nunca tomaba decisiones precipitadas. Menuda sarta de tonterías. Era un hombre. Cometía errores. Su sangre era tan ardiente como la de sus hermanos. Simplemente, controlaba mejor sus impulsos. Fue él quien convenció a su padre de ofrecerle la mano de Lyanna a Robert. Fue él quien pasó por alto las infidelidades de Robert, atribuyéndolas a la pasión propia de la juventud, sin molestarse jamás en comprender el corazón de su hermana. Deseaba, más que nada, estrechar los lazos familiares con él. No conocía bien a su hermana, porque si la hubiera conocido, habría sabido que Lyanna se doblegaría en lugar de ceder. Lo habría pensado 2 veces antes de proponerle la idea a su padre. Fue el primero en apoyar a Robert cuando éste rechazó la oferta de parlamentar en vísperas de la batalla de Rubyford, haciendo caso omiso del consejo de Jon. Se le abrieron los ojos por primera vez cuando el señor Lannister le presentó a Robert los cuerpos de unos niños. No veo bebés, solo crías de dragón. Quiso enfurecerse con Robert cuando éste se negó a castigar a los vasallos Lannister por sus acciones. Jon lo contuvo. El reino no debe ver las fisuras en nuestra alianza. Abandonó el juzgado ese mismo día para alejarse, para no hacer algo de lo que pudiera arrepentirse, y así ir en busca de su hermana. Lloró cuando Lyanna le entregó a su hijo. Lloró cuando Lyanna exhaló su último aliento. Toda la rabia, todo ese resentimiento, murió con Lyanna. No sabía cómo podía empeorar la situación. Toda la familia, a excepción de Benjen, había muerto. Él era un señor supremo del norte, donde antes soñaba con establecer una fortaleza sólida con Azara. Pero el destino se ríe de las necedades de los hombres. Podría empeorar. Fue a Starfall para devolverle el amanecer. Su corazón latía con fuerza, sin saber cómo enfrentarse a Azara. Su promesa rota. No soy una tabernera para saciar tu lujuria, mi señor, dijo tras un breve beso. Y no tengo la costumbre de relacionarme con las camareras de las tabernas, mi señora, respondió mientras le acariciaba las mejillas morenas con el pulgar. Pero he oído, en contradicción, que un lobo hambriento devoraba doncellas. ¿No es cierto?, preguntó, con una mirada desafiante y una sonrisa burlona en el rostro. Maldigo a mi hermano por difamar el nombre de Stark. Se rió entre dientes. Sea como sea, sigo sin confiar en ti, mi señor. Al fin y al cabo, ¿acaso no eres tú también un lobo? Dices la verdad, señora, porque soy un lobo. Y un lobo no deja escapar a su presa. Qué atrevido de tu parte suponer que soy una presa, mi señor. Porque podría ser una cazadora, tendiendo una trampa al lobo, dijo ella con tono desafiante. Y el lobo caerá voluntariamente en la trampa si usted es el premio, mi señora. ¿Cómo voy a fiarme entonces de las palabras del lobo? No tengo nada que ofrecerte, mi señora, salvo mi corazón. Si lo aceptaras, te pediría tu mano. Es muy osado de tu parte suponer que siquiera consideraría tu propuesta. Que estés aquí en mis brazos contradice tus palabras. Tal vez simplemente quiero probar al lobo. Yo no seré diferente del lobo que aúlla a la luna, sabiendo que está para siempre fuera de su alcance. Y te conformarás con eso, mi señor. Después de haber probado la luna, ¿te contentarás con aullarle? Jamás, mi señora. Pero no me atrevería a mancillar su honor forzándome a estar con usted. Y si te confío mi corazón, entonces te confiaré mi corazón. ¿Eso es una promesa? Así es, mi señora. Si su padre lo permite, me gustaría pasar el resto de mi vida con usted. No quería deshonrarla, pero pensó que, dado que Brandon estaba prometido a Catelyn y él era su segundo hijo, el destino le jugaría una mala pasada y se vio obligado a cumplir el compromiso en lugar de su hermano. Recordaba el día en que presentó el cadáver de Ser Arthur Dayne y su espada, la Aurora, a Starfall. El señor del castillo les había concedido la hospitalidad y los había invitado a pasar la noche. La oferta los sorprendió, dadas las circunstancias tan difíciles. Le dolió profundamente saber que Azara había dado a luz a una niña muerta. Era una mujer destrozada, muy diferente a la que conoció en Arenal. Su hermano había muerto, su amiga había muerto, su hija había muerto y el hombre al que amaba se había casado con otra. Le había rogado, incluso suplicado, que la llevara con él. Sería su amante, su concubina.
Estaba dispuesta a trabajar como sirvienta en su castillo, a hacer lo que él deseara. Lo había perdido todo y le pedía una razón para vivir. Al verla así, algo se rompió dentro de él. Le contó la verdad sobre la paternidad de Jon y le preguntó si estaba dispuesta a fingir ser su madre. Tener una madre conocida ayudaría a ocultar la verdad sobre la paternidad de Jon y evitaría futuros intentos por el trono. Ella se mostró reacia, pero aceptó y comenzó a llamar a los sirvientes para preparar su viaje al norte. Entonces la detuvo. Le explicó que solo necesitaba su nombre, no su presencia física. Le explicó que era un hombre casado y que si la llevaba consigo al norte, Catelyn jamás confiaría en él y no podría controlarse en su presencia. No iba a avergonzar más a su esposa, así que era mejor que se quedara en Starfall. El rostro de Azara se había quedado inexpresivo, como si algo hubiera muerto en su interior. Por supuesto, Lord Stark, respondió ella sin emoción alguna y lo dejó a solas con Jon. A la mañana siguiente, se enteró de que Azara se había arrojado desde la torre la noche anterior tras su conversación. Después de eso, no tuvo el valor de nombrar a Azara como la madre de Jon. Su hija con Azara nació muerta. La mujer que amaba se quitó la vida. Ese día sintió que algo se rompía dentro de él. Se prometió a sí mismo que criaría a Jon como si fuera suyo y que no culparía al niño por la insensatez de sus padres. La insensatez que llevó a la destrucción de una familia y casi acabó con otra. Pero últimamente repasaba sus pensamientos. ¿De verdad consideraba a Jon como su propio hijo, o su resentimiento hacia los padres del chico influía en su forma de pensar? Cuanto más reflexionaba, más claro le quedaba que se trataba de lo segundo. Cuando Jon mostró por primera vez sus poderes y habló de dioses, lo atribuyó a que Jon finalmente estaba manifestando los síntomas de la locura Targaryen. Pero no pudo hacer nada para detenerlo. Después de todo, ¿qué podía hacerle a un muchacho que había matado a 1000 soldados él solo y que era tan insensato como para creerse en el camino de la justicia? Nadie es más peligroso que el hombre que cree tener la razón a pesar de que la sociedad le diga lo contrario. Un hombre así culparía a la sociedad y la destruiría. Jon Arryn había dicho una vez, no podía castigar a Jon por temor a que otras casas lo reclamaran para sus propios fines. Sus propios vasallos lo condenarían por tal cosa. Había permitido que Jon vagara por el norte y hiciera lo que quisiera en una burda forma de apaciguamiento, sabiendo que estaba dejando que un dragón enloquecido vagara libremente, pero sin poder detenerlo. Así que, cuando llegaron las noticias de la destrucción de Fuerte Terror, aprovechó la oportunidad. Sin indagar más a fondo para descubrir la verdad, condenó a Jon al muro. Seguramente sus vasallos lo entenderían. Pero a partir de ahí, todo se fue al traste. Jon no solo era inocente de los crímenes que se le imputaban, sino que además era el salvador del pueblo llano. La verdad sobre los Bolton, que había salido a la luz, sembró dudas sobre su gobierno. Al fin y al cabo, era su señor feudal, y los Bolton llevaban años cometiendo sus fechorías a espaldas de Stark. Había enviado a Raven a Redford y exigido que Domeric Bolton viajara al norte. En cualquier otro momento, habría expulsado a toda la línea familiar de los Bolton del norte, pero su reciente decisión con Jon ha sembrado dudas sobre su autoridad. El actual heredero de Bolton Land era nieto de Lord Ryswell y sobrino de Barber y Dustin, nacido Ryswell. Ambos eran importantes señores y damas del norte. No habría importado si Jon hubiera estado presente. Nadie habría cuestionado su decisión en su presencia. Pero con Jon ausente, tuvo que apaciguar a sus vasallos, que protestaban por su condena. Robert le había enviado una carta, perdonando a Jon de cualquier delito y revocando su exilio. Pero Jon no aparecía por ningún lado. Nadie lo había visto desde que se marchó de Invernalia. No estaba seguro de si Jon siquiera quería ser encontrado y volver a casa. Había cosas de las que no había vuelta atrás. Su decisión de denegar la solicitud de negociación fue la que miró a Jon, culpando a sus padres e indirectamente a él mismo por las oportunidades perdidas. Así que no era el lobo tranquilo. Simplemente estaba cansado. Había recibido una respuesta al cuervo que había enviado, en la que se cuestionaba el carácter de Domeric y su inocencia. Orton Redford, el señor, y Jasper Redford, el heredero, escoltaban a Domeric, y Orton Redford había declarado directamente que Domeric contaba con el apoyo de la casa Redford y de otras casas del valle.
que Domeric era inocente de todas las acusaciones que se le imputaban a la casa Bolton. Hubo muchas idas y venidas en las que tuvo que asegurar a Lord Horton que Domeric no sería castigado por los crímenes de Rose Bolton, pero solo después de haber comprobado la verdad por sí mismo. Pero la cosa no terminó ahí. No. Jorah Mormont fue sorprendido vendiendo cazadores furtivos como esclavos. Su sobrina, Daisy Mormont, lo descubrió. Pero en lugar de actuar con honor y entregarse a la justicia, huyó de la isla del oso con su esposa Essos. Dejó atrás su casa para afrontar el castigo por sus crímenes. Maege Mormont, junto con su hija Daisy, iban a estar allí para reafirmar su lealtad. Debido a esto, la mayoría de las casas principales del norte habían viajado a Invernalia. Sin duda, querían escuchar su veredicto sobre ambos asuntos y sondear sus planes para el futuro. Era indudable que el tema de Jon saldría a relucir. No sabía qué hacer al respecto. Si le pedía que regresara cuando lo encontraran, sería como admitir la derrota. ¿Qué haría si Jon le pidiera que reuniera sus estandartes y le solicitara su apoyo para recuperar el trono de hierro? No lo sabía. No sabía cómo elegir entre el vínculo de sangre y el vínculo forjado a través de las dificultades compartidas y la infancia. Además, estaba preparado para luchar en otra guerra. La muerte y la destrucción durante la rebelión lo habían dejado conmocionado, y la guerra contra los hombres del hierro no hizo sino reafirmar su consternación. Había jurado no participar en ninguna guerra sin sentido. Por supuesto, alzaría su espada si su familia estuviera amenazada, pero no iría a buscar la guerra. Ha pasado un año desde que Jon abandonó Winterfell, y sus hijos e hijas no han dejado de preguntar por él desde entonces. Especialmente Arya. Había intentado encontrarlo. Tras su regreso de Fuerte Terror, intentó localizarlo. Envió jinetes en todas direcciones, mandó cuervos al sur a todos los señores supremos y le pidió a Robert que les solicitara que estuvieran atentos a Jon y le pidieran que regresara a Invernalia. En su opinión, los cuervos que los señores del reino tenían eran innecesarios. Estarían al acecho de Jon cuando supieran que había abandonado Invernalia. Durante años había protegido a Jon de los sureños, sabiendo que para ellos no sería más que un arma para usar contra sus enemigos. Pero casi se burló de ese pensamiento. Había intentado controlar a Jon durante años sin éxito, y él mismo lo había criado. Además, era un muchacho directo que resolvía sus problemas por sí mismo en lugar de pedir ayuda. No se hacía ilusiones de tener control alguno sobre el chico, y cualquier rastro de ilusión que alguna vez albergó se desvaneció tras su abrupta partida. Así que no temía por el chico. Más bien, temía el caos que desataría si algún señor del sur decidiera obligarlo. Se lo había escrito a Jon Arryn, explicándole la situación, sabiendo que él lo entendería. Todas las casas importantes estuvieron presentes, excepto los Manderly. El cuervo de los Manderly sugirió que tenía noticias que no se podían confiar a un cuervo. Eso lo trajo al presente, a la espera de noticias de los exploradores enviados al grupo de Manderly. «Ya están aquí, mi señor», dijo el guardia de la puerta tras recibir la noticia del explorador. Asintió con la cabeza e hizo un gesto a su familia para que lo siguieran afuera a saludar a los Manderly, y pidió a un sirviente que informara a los demás señores que no estaban presentes. No tuvieron que esperar mucho. Llegó la columna de soldados, y a la cabeza iba el maestro de armas de Puerto Blanco. Le seguía una caseta de mando, que sin duda contenía al señor de Puerto Blanco y quizás a sus dos nietas. La caseta del timón se detuvo, y Wyman Manderly bajó del carruaje junto con su hijo Willis. Ambos eran demasiado pesados para ser cargados por un caballo, incluso uno de guerra. No le sorprendería descubrir que la caseta del timón necesitaba varias reparaciones durante el viaje de Puerto Blanco a Invernalia. Les había advertido a sus hijos que no hablaran del tamaño del señor, especialmente a Arya. Pronto Wyman se arrodilló frente a él con gran esfuerzo. «Mi señor». Eddard se compadeció del señor, que claramente estaba sufriendo. «Levántate, mi señor. Bienvenido a Invernalia. Acepta el pan y la sal, y encuentra consuelo en mi salón y calor en mi hogar». El corpulento señor aceptó el pan y la sal y siguió a su señor feudal. Tras tomar asiento a la cabecera de la mesa y ofrecerle el lugar a su derecha, le preguntó al señor si deseaba almorzar con él. «Por supuesto, mi señor. El viaje me ha dejado hambriento».
Con mucho gusto disfrutaría de su hospitalidad. Ned hizo una seña a un sirviente para que trajera la comida. Un mensajero se acercó y le informó de que la expedición de Redford se había retrasado. Después de la comida, le preguntó al señor Manderly sobre el tema del cuervo y si era un asunto delicado para tratar en su sala de reuniones. Creo que el asunto debería tratarse en su consejo, mi señor. Pronto todos se enterarán, pero será mejor que lo sepan por usted, respondió Wyman con tono serio pero sereno. La expresión de su rostro indicaba que aquello de lo que quería hablar no era un asunto sencillo. ¿Se trata de mi hijo?, preguntó en voz baja, procurando que nadie lo oyera. Wyman asintió brevemente. Ned se puso de pie de inmediato e hizo un gesto a Wyman para que lo siguiera. De camino a su despacho, dudó si ordenar a uno de los guardias que mandara llamar a su hijo y a su esposa, pero decidió no hacerlo. Hablaría con ellos después de su conversación con Wyman. Tomó asiento y le ofreció a Wyman el asiento que tenía delante. ¿Qué tienes para mí, mi señor?, preguntó mientras llenaba 2 copas con cerveza, temiendo que cualquier noticia sobre John le provocara dolor de cabeza. No se demostró que estuviera equivocado. Hace un mes, el septón de Sep Nevado solicitó una audiencia. Normalmente dejo los asuntos de la fe en manos de mi hijo. Pero el septón Marlop insistió en verme. Había estado recibiendo cartas de Sept Estrellado. Preguntaban por tu bastardo y la inclinación de tu familia hacia la fe, reveló Wyman. ¿Por qué les interesarían los asuntos religiosos del norte? Bueno, mi señor, usted es el primer Stark en permitir un septo en Invernalia, y su bastardo recibió una espada mística justo antes del asedio a Invernalia. Los septones predicaban que el guerrero le otorgó la espada a su hijo para proteger Invernalia, porque usted construyó el primer septo aquí. El septo estrellado nunca hizo ninguna declaración para confirmar estas conversaciones, pero desde el encuentro de su hijo con el ser desconocido cerca de Fuerte Terror y su derrota pública del Toro Rojo, los septones proclaman con orgullo que a John Nieve se le otorgó el poder de derribar a los, perdónenme la expresión, dioses falsos para difundir la verdadera religión. El septo Archibald ha estado recibiendo presiones para dar legitimidad a estos rumores. La única razón por la que estas averiguaciones son discretas por ahora es porque su hijo es ahora el rey de Bravos. Si hubiera estado en el norte, creo que su padre adoptivo lo habría presionado para que respondiera al llamado. Y no fue eso un golpe bajo. Es como si el destino se burlara de él. Había ocultado la identidad de John para mantenerlo alejado del trono, aunque últimamente no lograba decidir si la razón era proteger a su amigo más que a su sobrino, pero John había ido y se había apoderado del trono de todos modos. Sus hijos se alegraron muchísimo al oír la noticia, y Sansa pidió que la llamaran princesa, ya que su hermano era el rey. Catelyn, que Dios la bendiga, guardó silencio durante unos días, pero no desanimó a los niños. Cuando le preguntaron, simplemente dijo: recuerdo su promesa, señor esposo. Esta última noticia no hace más que confirmar mis sospechas. Si Blancanieves hubiera deseado el trono de Invernalia, me estremezco al pensar cuántos habrían muerto antes de cederle el título. Los niños comparten un vínculo profundo con su hermanastro, a pesar de mis esfuerzos por negarlo, y que ahora sea rey fortalece la posición de Robb. ¿Qué quieres que haga, mi señor?, preguntó mientras se frotaba la cabeza. Tienes que controlar la narrativa, Lord Stark. Habría sido más fácil si tu hijo aún viviera aquí, pero no podemos quedarnos estancados en suposiciones. Podemos presentar la historia como la de Jon Snow, el campeón de los antiguos dioses, elegido para proteger a la gente de la destrucción que ellos mismos provocaron. Sinceramente, no debería costar mucho. Los supervivientes de Fuerte Terror están difundiendo la historia, explicó Wyman su plan. ¿Quieres que mienta?, preguntó Eddard en voz baja. Nada tan drástico, mi señor, negó Wyman rápidamente. Solo necesitamos presentar los hechos de tal manera que no quede duda sobre su posición y sus motivos. Pregúntese, mi señor, ¿acaso Snow no pasó años lidiando con bandidos del norte? ¿Acaso su hijo no protegió a la gente común de Fuerte Terror del demonio? Terminar los hechos sigue siendo una mentira, mi señoría. Es una necesidad. Ya hay rumores, pero si no se toman medidas, Fight sin duda tomará cartas en el asunto.
La disyuntiva es bautizarse en Fight o ser declarado hereje por manifestar poderes mágicos. Y eso sin considerar lo que exigirían de sus hijos. Podrían exigir que sus hijos se bauticen en Fight o, al menos, su heredero. Si difundimos nuestras propias historias, podremos minimizar el daño. Robert es mi amigo. La corona intervendrá. Fight no tiene voz ni voto en el gobierno del estado, dijo Eddard con firmeza. Wyman suspiró. Puede que sea cierto, mi señor, y habría funcionado si vuestro hijo no hubiera empezado a cambiar el curso de la historia por sí solo, pero últimamente la corona está intentando pedir dinero prestado a la fe. Si las cosas siguen así, la corona no tendrá más remedio que acceder a sus deseos, razonó. Eddard se quedó atónito ante la respuesta. Explíquese, Lord Manderly. Mi señor, preguntó Wyman confundido. Dijiste que la corona se endeuda con la fe. Cuando terminó la rebelión, el tesoro contenía alrededor de 3 millones de dragones de oro después de las reparaciones. El rey está casado con una Lannister cuya fortuna familiar supera la de la propia corona. ¿Por qué la corona se endeudaría con la fe? Wyman guardó silencio y comenzó a reflexionar sobre sus palabras. Mi señor, comenzó Wyman. El trono de hierro ha acumulado una gran deuda con los Lannister, y el señor León exige muchas concesiones a cambio de más oro. Para contrarrestar esto, la mano del rey tuvo que buscar otras alternativas. Los Tyrell están dispuestos a ofrecer el oro, pero el rey se muestra reacio a considerarlos. Eso deja al Banco de Hierro y a la fe. El Banco de Hierro está revisando sus negocios actuales tras el cambio de liderazgo y no acepta nuevas solicitudes, así que solo queda la fe. El septón principal aún no ha presentado ninguna exigencia, pero esto les dará voz en el consejo próximamente. ¿Por qué la corona no ha pagado su deuda a los Lannister?, preguntó Eddard. Los largos años de verano han traído prosperidad a los reinos. Incluso el norte ha pagado sus impuestos íntegramente estos últimos años. No hubo guerras prolongadas, y no creía que ni siquiera la rebelión de los hombres del hierro hubiera tenido un impacto significativo en el tesoro. El rey Wyman buscaba las palabras adecuadas para describirlo. Disfruta de las cosas en exceso. Gasta mucho en torneos, vino y mujeres. Tanto es así que el viejo maestro de monedas fue destituido de su cargo por no poder aportar fondos para el último torneo del rey. ¿Seguro que el rey no pudo haber gastado tanto en torneos?, preguntó Eddard con incredulidad. Wyman se rió. El premio para el ganador del torneo celebrado en Lannisport fue de 50.000 dragones de oro para justas, 30.000 para combates y 20.000 para tiro con arco. Eso solo para el primer puesto. A los subcampeones se les ofrecieron cantidades similares. El rey gasta cerca de 200.000 dragones de oro por torneo, en promedio, según la información que he recabado. El rey gasta cerca de 30.000 dragones solo en mujeres y vino al año. ¿Cuánta deuda?, preguntó Eddard con temor, sabiendo que no le gustaría la respuesta. La cantidad que Robert gastaba en un solo torneo era la mitad de lo que el norte pagaba en impuestos, y las palabras de Wyman daban a entender que Robert disfrutaba de más de un torneo al año. Actualmente, la corona tiene una deuda de 2,5 millones de dragones de oro, y si las cosas siguen así, la deuda aumentará a 5 millones de dragones de oro en los próximos 5 años. La corona podría tener que subir los impuestos para combatir esto. Eddard intentó interrumpir, pero Wyman terminó rápidamente. Sé que es tu hermano adoptivo. Mi señor y tú comparten un vínculo profundo, pero pronto el pequeño consejo podría no tener más remedio que hacerlo. Eddard Stark no pudo resistir la tentación de frotarse la cabeza tras la revelación. ¿Qué había estado haciendo Robert? Bebiendo y con prostitutas. Lo había visto hacerlo en el valle, pero había supuesto que su amigo simplemente disfrutaba de la juventud. Había esperado que la carga de la corona frenara tales tendencias hedonistas, pero parece que se había equivocado al suponerlo. Temía que la corona aumentara los impuestos. El norte no estaba en condiciones de pagar más impuestos de los que ya se pagaban. Si bien el verano fue largo, temía el invierno que le seguiría, pues sabía que un verano largo significaba un invierno igualmente largo, para el cual debían prepararse. ¿Qué quiere que haga, Lord Manderly?, preguntó en tono apagado. Esparced a los supervivientes de Fuerte Terror por todos los rincones del norte, pues ellos difundirán la leyenda de Jon Nieve.
Enviad a alguien a la isla de las caras a buscar a los hombres verdes. Lord Hobart sería la mejor pista. Tenemos que conectar a John Nieve con los dioses antiguos de alguna manera y enriquecer sus historias con los antiguos relatos del norte, hasta el punto de que las madres las cuenten como cuentos para dormir. No hace falta que mentáis. Simplemente aseguraos de no desalentar los rumores. John Nieve debe estar conectado con los dioses antiguos si queréis detener las investigaciones de la fe, explicó Wyman. Edward tenía una expresión pensativa en el rostro. A John le gustaba pasar el tiempo en Godswood cuando estaba aquí, comentó Eddard, y Wyman asintió con la cabeza. ¿Pero qué hacemos con la deuda de Crown? Tarde o temprano, ¿afectará al norte?, le preguntó Eddard. No se puede hacer nada a menos que prefieras viajar a Desembarco del Rey e intentar convencerlo de que deje de gastar tanto. Una tarea bastante difícil, considerando el fracaso de tu padre adoptivo. Eddard solo pudo asentir con resignación. Esperemos que no lleguemos a ese extremo. El silencio se apoderó de la sala antes de que Wyman preguntara. Mi señor, ¿ha considerado enviar a alguien a Braavos ahora que han encontrado a su hijo? ¿Para qué decir eso? Se ha labrado un lugar allí. Es rey allí, mientras que aquí en Poniente, no podría ofrecerle más que una fortaleza y un montón de quebraderos de cabeza políticos. No, mi señor. Sería mejor que se quedara allí, dijo simplemente. Eso puede ser bueno para él, mi señor. Pero al menos hágale saber que su exilio ha sido revocado y que es libre de visitar su hogar. Necesitamos lazos fuertes con él ahora más que nunca. Que sea rey de Braavos será beneficioso para el norte cuando llegue el invierno, pero, más importante aún, lo necesitamos. Es el único capaz de combatir las recientes amenazas. El demonio de fuerte terror, el atacante desconocido de Fortaleza Roja y el toro rojo de Braavos. ¿Qué podríamos hacer si hay otro ataque de alguno de estos seres sino enviar soldados a la matanza? El incidente de Fortaleza Roja me quita el sueño porque sé que los medios convencionales no tienen efecto sobre estos seres. Te hace preguntarte qué más es cierto o si las viejas historias son solo lecciones de historia transmitidas como cuentos. Las últimas palabras de Wyman le helaron la sangre al pensar en la estructura más imponente que coronaba el mapa, el muro. Decidió escribirle al Lord Comandante y, si fuera necesario, visitar la estructura. Lo pensaré, dijo simplemente, y Wyman no le hizo más preguntas. También me gustaría escuchar su opinión sobre algo, continuó Eddard. Por supuesto, mi señor. Domeric Bolton llegará a Invernalia dentro de una semana. Me debatía sobre qué hacer con él. En el pasado, los Stark siempre han perdonado a los hijos de los Bolton tras cada revuelta, pues no creemos en castigar al hijo por el crimen de su padre. Pero los recientes acontecimientos ponen en entredicho esas decisiones. A pesar de las advertencias, los Bolton siguen practicando el desollamiento y los ritos de la primera noche. El descubrimiento de la habitación secreta es prueba suficiente de ello. He decidido que la casa Bolton terminará con Domeric, dijo Wyman, sorprendido. Si bien los Bolton desafiaban a los Stark en todo momento, Lord Stark hablaba de acabar con una casa noble. Eddard notó la indignación en los ojos de Wyman, así que decidió tranquilizarlo. No castigaré a Domeric, siempre y cuando demuestre que no participó en ninguna de las prácticas. Pero aún queda el hecho de que los Bolton han demostrado ser poco fiables una y otra vez. El tono era definitivo. Era evidente que Eddard Stark había reflexionado mucho sobre la situación. Los diarios encontrados en la habitación secreta habían sido el golpe de gracia para la casa Bolton. La existencia de los diarios solo la conocían Eddard Stark, Greathon Umber y Roderick Risuel. Greathon, porque él los encontró, y Roderick, porque uno de los diarios de Roose mencionaba que debía matar a Bethany Bolton, nacida Risuel, porque intentaba disuadir a su heredero de los rasgos Bolton. Los diarios contenían una larga lista de recelos y resentimiento hacia los Stark, así como su práctica constante de desollar y realizar el ritual de la primera noche. También incluían el registro de todas las personas que habían tenido el honor de ser llevadas a la sala de torturas. El diario servía además como guía para futuros Bolton en caso de que la última rebelión contra los Stark fracasara. Eddard había confiscado el diario y lo usaría si los nobles del norte protestaban por la desaparición de la casa Bolton. ¿Han encontrado alguna solución?
Preguntó Wyman. Domeric Bolton no morirá, sino que quedará bajo la tutela de 2 casas norteñas leales durante 2 años y medio cada una. Si al final de ese periodo ambos jefes de casa dan fe de su carácter, se casará con la hija de una de ellas. En este momento estoy considerando a tu nieta, Winifred, y a Alice Karstark. Lord Karstark ha accedido a acoger a Domeric como su pupilo durante 2 años y medio. Dreadford no será reparado, pues la gente común parece evitar la zona, llamándola tierra maldita. Todos los intentos por convencerlos de que regresen han fracasado. Durante años intentaron abandonar la tierra, pero al parecer, el bastardo de Roose Bolton, llamado Ramsay Snow, cazaba a los que intentaban huir del pueblo con su banda de individuos afines y una jauría de perros de caza. El bastardo también se divertía cazando mujeres desnudas en los bosques antes de violarlas y despellejarlas. Prefieren irse a Black antes que regresar. Actualmente, Lady Dustin no tiene herederos, y la casa Dustin termina con ella. Si Domeric demuestra su inocencia, lo nombraré heredero de la casa Dustin y adoptará el nombre de Domeric Dustin. Wyman tenía una expresión pensativa en el rostro tras escuchar eso. ¿Aceptará Lady Dustin tal cosa? Para ser honesto, no simpatiza con la casa Stark. Mi señor y su padre, Roderick Riswell, es uno de los lores más importantes. Sin duda, se pondrá del lado de su hija. Razonó. Yo también lo creía, pero, en cualquier caso, soy su señor, y Domeric es su sobrino de sangre. La única otra opción para él es el muro, terminó con voz dura. Aquello le recordó a Wyman que, si bien Eddard Stark no exigía mucho de sus vasallos, seguía siendo su señor feudal, quien luchó codo con Robert Baratheon para doblegar a los Targaryen. Acabar con una casa importante es una decisión que no debe tomarse a la ligera. Pero si eso es lo que desea, mi señor, entonces accedo a que Domeric quede bajo mi tutela durante ese periodo. Sé que lo ha meditado mucho. Wyman inclinó la cabeza. No es mi deseo, mi señor, sino un paso necesario que daré para el bienestar del norte. Tras los crímenes de Jorah, el esclavista, debo recordar a los señores sus juramentos, concluyó Eddard. Las ratas grises. La sala estaba llena de gritos. Reinaba un caos total en la normalmente tranquila cámara. Esto es absurdo, gritó uno de los archimaestres. La situación se ha descontrolado por completo, gritó otro. Deberíamos haber intervenido en el asunto del chico cuando nos llegó la noticia. Cállate la boca, Sandu. Tú tampoco ayudaste en nada. Sí, querías someter al chico a la influencia de la ciudadela, porque iba a resultar peligroso bajo el mando de otra persona. ¿Acaso no provocamos la caída de los dragones porque no estaban bajo nuestro control? Basta ya, gritó el archimaestre Benedicto. La cámara quedó en silencio tras su exclamación. Todos somos hombres eruditos, no la chusma que grita sus jejas. Compórtense como tales. Terminó con tono firme, mirando fijamente a todos a los ojos y desafiándolos a que lo contradijeran. Al ver que nadie se atrevía a hablar, continuó. Todos coincidimos en que la situación se ha descontrolado. Teníamos la esperanza de convencer a Jon Snow de que cambiara de opinión, pero hasta ahora ha sido inútil. Y más aún ahora que ha sido proclamado rey de Bravos. Necesitamos un maestre que lo apoye y lo vigile. ¿Por qué no envenenarlo? Podríamos acabar con esto fácilmente, y tal vez sea nuestra única opción. El muchacho ha demostrado una y otra vez que la espada no le afecta, ni a plena luz del día ni en la oscuridad, sugirió el archimaestre Gallard, porque mis brebajes no le hacen efecto. El maestre Miles me contactó para pedirme mi veneno más potente. Doran Martell, por razones desconocidas, ordenó un ataque contra Jon Snow. Le proporcioné a Niles mi veneno más potente, que ya había sido probado en varios sujetos, incluido un elefante, y para el cual no existe cura conocida. El inconveniente del veneno era que es fácil de identificar una vez que la persona muere, pero funcionó siempre, absolutamente siempre. Pero al parecer, a Jon Snow solo le provocó fiebre. Estuvo postrado en cama durante unos días, pero no tuvo ningún efecto duradero. Ni siquiera la Soria Gris le hizo efecto. Exclamó casi a gritos el archimaestre Ebrose al final de su declaración. Actuaste a espaldas de nuestra orden, Ebrose. La orden decidió esperar a ver si podíamos influir en el muchacho.
¿Qué habría pasado si nos hubieran descubierto?, exclamó el archimaestre Sandu, casi gritando de indignación. Porque yo veía lo que nadie quería ver. El chico se iba a volver peligroso y había que tomar medidas. Por mi parte, me esmeré en ocultar mi participación, respondió Ebrose. Cálmese, archimaestre Ebrose. Ya hemos deducido que Jon Snow no es un chico cualquiera. No podemos matarlo, pero tenemos que someterlo como hicimos con los Targaryen. Por eso necesitamos enviar a alguien para que se acerque al chico. Debería ser bastante fácil. A pesar de ser ahora el monarca de Braavos, nació aquí en Poniente. Debería seguir sujeto a nuestras leyes. Pídele a Piskie que manipule al rey para que declare a Braavos parte de Poniente, ya que fue conquistada por su súbdito. Podría alegar que en el pasado Daemon Targaryen conquistó peldaños de piedra y se proclamó rey, pero aún así cedió su título a su hermano, el rey Viserys. Dada la situación financiera de la corona, sería útil tener el Banco de Hierro bajo su control, sugirió Sandu. Eres un necio si crees que eso funcionaría. Daemon Targaryen entregó su corona para reconciliarse con el rey, que era su hermano. ¿Qué razón tiene Snow para reconciliarse con el rey? Nació bastardo, y lo más alto que podía llegar era a ser señor de una pequeña fortaleza, título que le concedió su padre si así lo deseaba. No, Jon Snow ha ascendido mucho más que cualquier bastardo en la historia, y no tiene ninguna razón para someterse al trono de hierro, y nadie en su sano juicio obligará al muchacho a hacerlo, no después de que masacrara 5 o 10.000 soldados en el campo de batalla, sin contar que mató a uno de los supuestos dioses, dijo el archimaestre Perestan. El archimaestre Theobald resopló. ¿De verdad crees que Jon Snow luchó contra un dios? Eres un necio por creer semejante disparate y no mereces las cadenas que llevas, dijo. Perestan simplemente lo miró con ojos fríos. Eres un necio por esconderte bajo tierra e ignorar lo que tienes delante de tus ojos. ¿O acaso tienes una explicación lógica de lo sucedido? La evidencia está a la vista de todos. Los Braavos han bautizado el lago como Jaez-Ropagon, la caída de Dios. Los testigos afirman lo mismo. Un ser que coincidía con la descripción de Aquan, descendió sobre el campo de batalla, y Jon Snow luchó contra él. Si puedes ofrecer alguna otra explicación, estoy dispuesto a escucharla. Perestan extendió los brazos en señal de invitación, a lo que Theobald le dirigió una mirada furiosa. La fe no nos ayudará en este asunto. Los septones lo proclaman campeón del guerrero o el guerrero mismo, enviado aquí para derrocar a los dioses falsos. Su hazaña en Braavos ha dado voz a la fe. Nuestros esfuerzos por disuadir estas conversaciones han fracasado. El gran septón está bajo mucha presión para declarar oficialmente a Jon Snow como el guerrero renacido. Lo único que se lo impide es que Snow es un bastardo y sigue a los dioses bárbaros del norte. Buscan a la madre del muchacho con la esperanza de que su familia sea adoradora de los 7 y pertenezca a una casa noble, en cuyo caso podrían reclamarlo por línea materna. Continuó tras un momento de silencio. ¿Hemos tenido algún éxito allí?, preguntó Benedicto. Hasta ahora, me temo que no. Quienquiera que fuera la madre, Lord Stark aún no ha revelado su identidad a nadie. Ni siquiera el maestre Uthor de Starfall pudo aportar pruebas de que Jon Snow fuera hijo de Azar Ahai. Todo es herejía. Algunos dicen que era una mujer común, una tabernera con la que Stark se acostó durante la rebelión, pero otros niegan que la mujer que hizo que Eddard Stark rompiera sus votos deba ser una doncella encarnada, respondió el archimaestre Norran con el ceño fruncido. Él se enorgullecía de tener un amplio conocimiento sobre los linajes de Poniente, pero Jon Snow le hizo dudar de su capacidad. Hay algo que podríamos hacer. Tenemos que vincular a Jon Snow a la corona. Al menos los leales a los Targaryen lo vinculan a su causa, declaró Benedicto. Es una posibilidad real. Si los leales ofrecen la mano de Daenerys Targaryen a cambio de su ayuda para recuperar el trono de hierro, todo nuestro trabajo habrá sido en vano. Necesitamos contactar con el señor Lannister, dijo Perestan con expresión pensativa. ¿De verdad crees que Lord Tywin casaría a su nieta con ese bastardo?, preguntó el archimaestre Gallard con una expresión de incredulidad en el rostro. ¿A un bastardo? No. ¿Pero al rey de Braavos? Sin duda.
Teniendo en cuenta que las minas de roca Casterly se agotarán en los próximos 2 o 3 años, Lord Tywin seguramente querrá que su nieta se case con él. Además, fortalecerá la posición de su nieto en el trono de hierro, dijo Benedict con una leve sonrisa. ¿No debería consultarse este asunto con el rey? Al fin y al cabo, estamos hablando de su hija. Además, la reina Cersei jamás aceptaría semejante unión, preguntó Norren. El rey ama a Eddard Stark más que a sus hermanos, y no hay mejor opción para Myrcella Baratheon que Jon Snow. Ella será la reina de Bravos, y el antiguo sueño de Robert Baratheon, de vincular a los Stark con su linaje se hará realidad. En cuanto a la reina, obedecerá las palabras de su padre. Por eso debemos convencer a Tywin Lannister. Y cuando Myrcella Baratheon parta hacia Bravos, uno de los maestres leales la acompañará, dijo Benedict. Sí, tal vez eso es lo que necesitamos. Tener a alguien cercano a él nos ayudará a encontrar su punto débil y a desentrañar su misterio, dijo Gallar mientras se frotaba la barba. Pero debemos tener cuidado. El señor León no aceptará de buen grado nuestras manipulaciones, advirtió Perestan. No, no lo hará. Por eso le diremos la verdad, lo justo para que entienda que nuestros intereses coinciden, dijo Benedicto. ¿Piensas revelarle la existencia de nuestra orden? Preguntó Sandu indignado. No seas ingenuo, archimaestre Sandu. La orden de las manos guía no tiene cabida a la luz del mundo. Es mejor que trabaje desde las sombras. No, simplemente seremos un grupo de archimaestres preocupados por la estabilidad del reino, respondió Benedicto con indiferencia. Al no quedar ningún otro tema que tratar, se levantó la sesión del consejo. Benedicto vio como todos abandonaban la sala, excepto Norren, lo que indicaba que quería hablar de algo, pero que no era lo suficientemente importante para toda la orden. Esperó a que todos se marcharan antes de indicarle a Norren que continuara. Ha desaparecido un libro de la sección donde se guardaban los diarios de todos los septones, dijo Norren simplemente. Y eso es importante como... porque estos diarios contienen todos los matrimonios y anulaciones que los septones realizaron a lo largo de su vida. Simplemente lo habría descartado como obra de ladrones, pero el robo fue demasiado sigiloso. No dejaron rastro alguno e incluso arrancaron la página del libro de contabilidad que contenía el registro de los diarios. Colocaron un señuelo donde se suponía que debía estar el diario. Nadie sabe qué contenía ni quién lo escribió, concluyó Norren con tono serio. Un conocimiento que no está en nuestras manos, comentó Benedicto con ligereza. El diario era tan importante que alguien hizo todo lo posible por robarlo. ¿Qué quieres que haga, Norren?, preguntó. Solo quería advertirte que alguien tiene un documento potencialmente peligroso. Benedict asintió, sumido en sus pensamientos. Aquello era sin duda preocupante. Las consecuencias serían imprevisibles y no estarían preparados para ellas. Despidió a Norren, prometiendo investigar el asunto. Decidió hablar con sus espías para ver si podían averiguar algo. Continuará. Notas. Feliz Navidad. Terminé este capítulo la semana pasada, pero decidí publicarlo en Navidad. Muchos lectores querían acción, pero creo que Canción de Hielo y Fuego no es nada sin alguien tramando algo. Así que, un poco de acción de fondo. La parte de Eddard Stark me llevó bastante tiempo porque siempre encontraba algo que no me convencía. Además, algunos de ustedes preguntan por la cronología de los acontecimientos, así que aquí la tienen. 283 después de Cristo, nacimiento de Jon Snow. 291 después de Cristo, rebelión de los hombres del hierro, ascenso de Jon Snow a los 8 años y ruptura del hierro. 293 después de Cristo, Jon pasó 2 años y medio cazando bandidos y comprendiendo sus poderes. 293 después de Cristo, Jon Snow, ahora con casi 1 año y 10 días, los eventos de Fuerte Terror y Fortaleza Roja tienen lugar cerca del final del año. 294 después de Cristo, eventos de Bravos. 295 después de Cristo, el capítulo actual. Jon Snow, 2 años y 10 días. He modificado la cronología de la rebelión de los hombres del hierro. Espero que esto aclare las cosas. Espero que te haya gustado el capítulo y que, al menos, te haya servido como regalo de Navidad. Cuéntame qué te pareció en los comentarios y dime si quieres que haga algo en particular.
No prometo nada, pero consideraré las peticiones si encajan con la trama. Además, ¿con quién crees que debería emparejarse Domeric y por qué? Cuéntame en los comentarios. Será en un futuro lejano, pero ayudará a orientar la historia. Feliz Navidad de nuevo, y hasta pronto.